Durante décadas, los gorilas fueron retratados como los gigantes amables del reino animal. Seres imponentes, sí, pero pacíficos. Su dieta se basaba en frutas, tallos y hojas. Su vida, en la jerarquía familiar y la protección del grupo. Nunca fueron vistos como una amenaza más allá de su defensa territorial. Para los científicos y documentalistas, eran una muestra viva del equilibrio natural, fuerza sin agresión, poder sin destrucción. Pero, ¿qué pasaría si esa imagen estuviera a punto de romperse? En los últimos años, informes esporádicos han comenzado a emerger desde rincones olvidados del Congo, Ruanda y Camerún. Testigos afirman haber visto comportamientos inusuales. Cazadores locales hablan de sonidos extraños en la noche, de presas encontradas muertas sin señales de felinos o hienas. Incluso hay quienes dicen haber visto con sus propios ojos a un gorila devorando carne fresca. Al principio, estos relatos fueron descartados como exageraciones folclóricas o confusiones provocadas por el miedo. ¿Cómo podría un gorila, un animal completamente herbívoro por naturaleza, convertirse en carnívoro? La biología no lo permitía, la evolución no lo justificaba. Pero cuando los cuerpos comenzaron a aparecer, con signos claros de haber sido asesinados por una fuerza brutal y precisa, las dudas se volvieron más difíciles de ignorar. En una zona montañosa al este del Congo, un equipo de primatólogos encontró restos de un antílope joven. Lo sorprendente no fue solo el tipo de heridas, sino las huellas alrededor. Pies de primate, dedos marcados en el barro, ramas rotas a gran altura. No había colmillos, ni garras, ni mordidas. Solo fuerza bruta, dirección y algo aún más inquietante, intencionalidad. Poco después, una cámara trampa instalada cerca de un claro captó una escena imposible de procesar sin estremecerse. Un gorila solitario arrastraba el cadáver de un monocolobo, lo observaba con detenimiento, lo olfateaba y luego lo desgarraba. No como un carroñero, como un cazador. La grabación dura apenas 1 minuto y medio, pero ha bastado para generar un debate que aún arde en los círculos científicos. Algunos expertos creen que se trata de un fenómeno aislado, una anormalidad causada por estrés ambiental o pérdida de hábitat. Otros aseguran que es una señal de adaptación extrema ante la escasez de alimento vegetal. Pero hay quienes van más allá, proponiendo que estamos ante el inicio de una nueva etapa evolutiva, una donde el gorila ya no solo sobrevive, sino domina. Este documental no busca asustarte gratuitamente. Lo que vamos a mostrarte está respaldado por testimonios reales, registros grabados y evidencias que han sido ocultadas, negadas o ignoradas. Porque aceptar que uno de los animales más icónicos del planeta podría estar cambiando su esencia implica cuestionar los límites de la evolución. Y ahora te dejamos una pregunta que definirá cómo verás el resto de esta historia. ¿Crees que la naturaleza puede reescribirse a sí misma cuando la supervivencia lo exige? ¿O piensas que estamos presenciando una anomalía peligrosa? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero prepárate, porque esta historia apenas comienza. Si esta historia ya te dejó pensando, imagina lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Vamos a adentrarnos aún más en la selva, donde cada huella, cada silencio y cada mirada nos acercan a una verdad que la ciencia aún teme nombrar. Todo comenzó en una región remota del este del Congo, donde las lluvias dejaron de caer con regularidad y los frutos comenzaron a escasear. Las raíces se secaban antes de madurar y las plantas que antes cubrían los suelos se marchitaban bajo un sol inusualmente violento. Las familias de gorilas, dispersas entre colinas y valles, se vieron obligadas a moverse más, a buscar alimento en zonas donde jamás se habían aventurado. Uno de esos grupos, liderado por un macho dominante llamado Kuta,
fue observado abandonando su territorio ancestral en busca de comida. Los investigadores, acostumbrados a registrar movimientos estacionales, notaron algo diferente esta vez. Kuta parecía inquieto, desconfiado. Durante semanas se alejó del grupo por largos periodos y cuando regresaba lo hacía cubierto de barro, con la mirada perdida y manchas oscuras en las manos. Al principio, pensaron que se trataba de heridas, pero las manchas no eran sangre suya, eran restos de otro animal. Una cámara térmica captó una silueta en la noche. Kuta, solo, arrastrando lo que parecía ser un pequeño antílope hacia una grieta entre las rocas. No hubo duda al revisar las imágenes. Lo había cazado, no encontrado. Lo había golpeado, no descubierto muerto. La pregunta inmediata fue, ¿por qué? Los gorilas nunca han necesitado carne para sobrevivir. Su aparato digestivo está diseñado para procesar celulosa, no proteínas animales. Pero cuando los expertos analizaron las condiciones del terreno, notaron que los niveles de nutrientes en las plantas locales habían disminuido drásticamente. Las hojas que antes sustentaban al grupo ya no eran suficientes. El hambre no solo empujaba al riesgo, empujaba a lo impensable. Un comportamiento que empezó como respuesta desesperada se convirtió en hábito. Kuta comenzó a aislarse con más frecuencia. Algunos miembros jóvenes del grupo lo imitaban, siguiéndolo a escondidas, presenciando actos que desafiaban su naturaleza. No todos regresaban. Uno de los machos adolescentes desapareció durante una noche especialmente silenciosa. Su cuerpo fue hallado días después, con signos de una pelea brutal. Pero lo que más perturbó fue que le faltaban partes. Los científicos ahora enfrentaban un dilema. ¿Debían intervenir? ¿Debían advertir al mundo sobre lo que estaba ocurriendo? Pero sin pruebas sólidas y con miedo a parecer alarmistas, optaron por el silencio. Solo un pequeño informe fue compartido entre círculos académicos selectos. En él se hablaba de comportamientos desviados observados en gorilas de montaña. Ninguna mención a la palabra carnívoro. Mientras tanto, en las aldeas cercanas, los rumores crecían. Los pastores afirmaban haber encontrado huellas cerca de sus establos, huellas enormes con dedos claramente humanos. Algunas mañanas faltaban cabras, otras aparecían sus restos a metros del corral. La gente comenzó a hablar de el simio oscuro, una criatura silenciosa que cazaba por la noche y se desvanecía antes del amanecer. Así nació la leyenda. Pero al contrario de otros mitos, esta no surgió de la imaginación colectiva. Surgió de la observación del miedo, de la ruptura de una regla ancestral. Porque si un solo gorila puede cruzar esa línea, ¿cuántos más podrían hacerlo sin que nadie lo note? ¿Estamos ante una excepción o el principio de una transformación silenciosa? Era una mañana densa, con neblina suspendida entre los árboles y un silencio que no era natural. Ni los pájaros cantaban, ni los insectos zumbaban. En ese ambiente suspendido, Kuta se desplazaba solo, con pasos pesados pero decididos. Desde hacía días, el hambre lo torturaba. Sus músculos se notaban más marcados, no por fuerza, sino por la ausencia de grasa. Los frutos eran escasos y su cuerpo comenzaba a consumir sus reservas. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño duiker, herido en una de sus patas traseras, intentaba ocultarse entre unos arbustos húmedos. El gorila se detuvo. Sus fosas nasales se abrieron captando un olor nuevo. No era el de la fruta podrida ni el del barro caliente. Era sangre. Un aroma metálico, vibrante, casi eléctrico. Sus ojos, normalmente tranquilos, brillaron con una intensidad desconocida. Durante segundos eternos, Kuta no se movió, solo observó. Su pecho subía y bajaba con lentitud, como si su mente y su cuerpo estuvieran en conflicto. Pero algo profundo, algo enterrado durante milenios, se activó. El instinto tomó el control. Sin emitir sonido, se lanzó hacia el animal. El duiker
Intentó huir, pero apenas pudo moverse. La mano enorme del gorila lo aplastó contra la tierra mojada. No fue una ejecución rápida. Kuta lo sostuvo, lo examinó. En sus ojos no había odio ni rabia, había curiosidad. ¿Qué se sentía? ¿Qué era esa fragilidad frente a él? Con una fuerza brutal lo levantó y lo estrelló contra una piedra. El cráneo del animal se partió. Con un sonido seco, casi ceremonial, el silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. Kuta jadeaba. Sus manos temblaban levemente. La sangre tibia cubría sus dedos, su pecho, su rostro. Y entonces, sin saber por qué, llevó la carne a su boca. El primer bocado fue torpe, espeso. Masticó con dificultad, pero no se detuvo. Tragó nervios, tendones, piel. Su mandíbula, hecha para tallos y hojas, se adaptaba con esfuerzo al nuevo alimento, y en cada bocado algo en él cambiaba. No era solo hambre lo que lo movía, era revelación. La textura, el sabor, la sensación de haber dominado algo vivo, lo conectaba con una dimensión de sí mismo que jamás había conocido. No era como comer frutas bajo el sol, esto era más oscuro, más íntimo, y al terminar, no sintió culpa, sintió poder, un poder que no dependía de su manada, ni del bosque, ni del clima. Esa noche, la selva pareció contener el aliento. Los sonidos habituales desaparecieron. Incluso los chimpancés, tan ruidosos al anochecer, se escondieron entre las copas. Algo invisible se había roto. Una ley no escrita, respetada desde hacía millones de años, acababa de ser violada. Un gorila había matado y había comido carne. Al día siguiente, los huesos del duiker yacían dispersos cerca de un claro. Las huellas alrededor no dejaban dudas. Era la escena de una casa. Pero lo más inquietante fue otra marca en el barro, una mano grande, con 5 dedos definidos que no solo caminaba, parecía observar. Aquel día, algo ancestral despertó, y no volvería a dormir. Desde aquella noche, la selva no volvió a ser la misma. Los cambios no fueron inmediatos, pero sí constantes. Zonas que antes estaban llenas de vida, amanecían desiertas. Claros donde solían pastar antílopes quedaron vacíos. Ramas rotas, piedras desplazadas, manchas secas de sangre, todo parecía advertir que algo nuevo caminaba entre los árboles, algo que no rugía, pero era más temido que los que sí lo hacían. Los primeros en notarlo fueron los babuinos. Sus grupos solían desplazarse ruidosamente entre los árboles, pero empezaron a evitar ciertos senderos. Algunos machos alfa emitían gruñidos bajos sin motivo aparente. Los juegos de los jóvenes se volvieron más breves, más tensos. Las madres cargaban a sus crías incluso en zonas seguras. Era como si un sexto sentido colectivo les gritara que algo no encajaba. Luego fueron los elefantes. Criaturas de memoria, prodigiosa y prudencia legendaria. Comenzaron a cambiar sus rutas migratorias, desviándose sin explicación de los ríos que antes frecuentaban. En uno de esos desvíos, los investigadores encontraron un claro abandonado, con ramas altas partidas, a la mitad y marcas profundas en la tierra. La forma de esas huellas no coincidía con ningún depredador conocido. En otra zona, una manada de búfalos fue vista formando círculos de defensa por la noche, un comportamiento reservado para cuando hay leones cerca. Pero no había leones, ni hienas, solo silencio. Y ese mismo silencio fue captado por los micrófonos de un equipo de biólogos que estudiaban cantos de aves nocturnas. Durante 3 noches seguidas, ninguna especie cantó entre las 2 y las 4 de la madrugada. Solo una leve respiración captada a través de la niebla. Al cuarto día, los restos de un mono colobo fueron encontrados junto a un arroyo. Su torso estaba abierto, pero no había sido comido completamente. Le faltaba una pata. Sus costillas habían sido fracturadas desde el exterior. No había mordidas, solo marcas de presión,
Y lo más inquietante, no había signos de lucha. Era como si el ataque hubiera sido preciso, quirúrgico. Los loros, siempre bulliciosos, comenzaron a emitir un sonido nuevo, un chillido corto, repetitivo, que no coincidía con ninguno de sus llamados usuales. Algunos primatólogos locales lo interpretaron como una imitación. Los loros estaban repitiendo un grito, pero no de loro, de otra criatura, uno que no pertenecía al registro de sonidos conocidos en la región. En una colina, un grupo de leones observó desde lejos un claro vacío. Al centro, una gacela muerta. No la tocaron. Sus cuerpos tensos, sus ojos fijos. Era evidente que la presa no era suya. No había sido cazada por ellos ni por otros felinos. Había sido aplastada, no desgarrada, las costillas abiertas como por una fuerza bruta inhumana. Y aún así, decidieron dejarla allí. La selva no hablaba con palabras, pero su mensaje era, claro, había un nuevo depredador, uno que no rugía, no aullaba, no mostraba colmillos, pero que cazaba con estrategia, un ser que observaba desde las sombras, que estudiaba antes de atacar, y que cada noche parecía entender mejor cómo dominar a todos los demás. Algo invisible había entrado en juego, y no tenía intención de marcharse. Hasta ese punto, todo lo ocurrido se limitaba al mundo animal. Los humanos, aunque alertas por los rumores y desapariciones de ganado, seguían viéndolo como algo lejano, casi fantasmal. Pero las fronteras entre selva y aldea nunca han sido muros. Son apenas líneas de hojas y ramas que con el tiempo se cruzan sin aviso. Y fue en una de esas noches húmedas, sin luna, que la criatura cruzó. En la aldea de Muenga, el ganado comenzó a desaparecer. Primero fue una cabra, luego 2 gallinas. Nadie sospechó gran cosa, pensando en hienas o algún felino errante. Pero cuando un perro viejo que protegía los corrales apareció con la columna rota y los ojos arrancados, el miedo se asentó. Junto a su cuerpo, una huella clara, 5 dedos con pulgar opuesto. No era felino, no era humano. Era otra cosa. Los hombres del pueblo, armados con machetes y lanzas, siguieron el rastro a la mañana siguiente. Se adentraron en la selva con cautela, confiados en su conocimiento del terreno. Regresaron al caer la tarde, menos uno. Su nombre era Bakari, un joven cazador respetado por todos. Lo encontraron 2 días después, entre las raíces de una ceiba gigantesca. Su cráneo estaba aplastado como si una piedra lo hubiera triturado, pero su machete, aún limpio, descansaba intacto junto a su cuerpo. No hubo lucha, solo ejecución. El miedo real nació entonces. Las mujeres dejaron de ir al río. Las fogatas ardían toda la noche. Nadie se atrevía a caminar solo, ni siquiera dentro del perímetro de la aldea. El sacerdote local fue consultado y su respuesta fue inquietante. No es una bestia, es un castigo, un espíritu antiguo que ha tomado forma para recordarnos quién manda en el bosque. Sin embargo, un anciano llamado Yuma tenía otra teoría. Él no hablaba de dioses, sino de memoria. Decía que, cuando era niño, su abuelo mencionaba a un simio oscuro que cazaba como hombre y mataba como Dios. Un mito antiguo, enterrado por generaciones. No lo hemos visto en más de 50 años, murmuró Yuma una noche, pero creo que ha vuelto. Esa misma noche ocurrió lo imposible. Las antorchas se apagaron sin viento, el aire se volvió espeso, como si algo respirara cerca. Se escucharon pasos pesados, lentos, rodeando las chozas. Luego un grito, solo uno. Al amanecer la vivienda del cazador mayor estaba destruida, su cuerpo ausente. Solo quedaron astillas, huellas y un miedo que no se podía nombrar. La comunidad, desesperada, pidió ayuda externa. Un equipo de guardaparques llegó con drones, rifles y mapas satelitales. Venían preparados para enfrentar a un animal salvaje. No sabían que lo que habitaba el bosque ya no pertenecía al reino natural. No era una bestia, era una anomalía con memoria, estrategia
y sed de dominio. El primer dron voló por 5 minutos. Captó una figura negra, imponente, de pie sobre 2 patas, mirando directo a la cámara, sin pestañear. Luego la imagen se cortó abruptamente. Cuando recuperaron el dispositivo, la lente había sido arrancada con precisión quirúrgica. El operador del dron, un joven rancher, no volvió a hablar con claridad. Solo repetía una frase: no cazaba por hambre, cazaba porque disfrutaba del miedo. La presión crecía. Las desapariciones, los testimonios aterradores e a gravação do drone deixaram de ser apenas curiosidades para se tornarem uma ameaça nacional. As autoridades locais, pressionadas por comunidades aterrorizadas e rumores que cruzavam fronteiras, autorizaram uma operação especial. Não se tratava mais de estudo. Era uma missão de extermínio. O gorila carnívoro havia deixado de ser lenda. Agora era um objetivo militar. Legaram helicópteros a la região. Se enviaron tropas con equipamiento táctico. Había biólogos, rastreadores, soldados de élite e incluso cazadores profesionales contratados externamente. Llevaban armamento pesado, sensores térmicos, trampas electrónicas y mapas detallados del territorio. Para todos ellos no era más que otra criatura salvaje. Solo había que encontrarla, aislarla y eliminarla. Subestimaron a lo que se enfrentaban. Durante los 2 primeros días, nada. Las trampas fueron ignoradas, las cámaras nocturnas destruidas. Los sensores térmicos captaron breves movimientos, pero ningún patrón consistente. Y entonces comenzaron las desapariciones. Uno de los guardabosques desapareció durante la madrugada. Su cuerpo fue encontrado horas más tarde, colgado boca abajo de un árbol a más de 10 metros del suelo. El cuello estaba torcido en un ángulo imposible. Un francotirador experimentado fue encontrado muerto en su puesto de observación, todavía sujeto al arnés, pero sin cabeza. El resto del equipo entró en pánico. Llegaban informes confusos por radio, susurros, gritos ahogados, ruidos pesados moviéndose entre los árboles. Empezó a surgir un patrón. Las víctimas no eran elegidas. Al azar. Estaban siendo aisladas, eliminadas una a una, como si las estuvieran conduciendo a algún lugar. Uno de los drones restantes logró captar imágenes aéreas parciales. Huellas formando círculos, ramas rotas simétricamente, piedras apiladas como marcadores. Uno de los biólogos reconoció el patrón. Parecía un ritual de orientación, pero realizado por alguien que entendía el territorio, las trampas ni las emboscadas. No era salvajismo, era táctica. Al atardecer del 4.º día, una patrulla siguió rastros de sangre hasta una cascada escondida. Allí, rodeado de niebla y sombras, estaba él, de pie, silencioso, cubierto de sangre seca, observando. No huyó, no atacó, solo miró, como un centinela antiguo, juzgando a sus invasores. Uno de los soldados apuntó y disparó. ¿Falló? El gorila desapareció entre la vegetación con una velocidad imposible para un ser tan grande. Se desató el caos. El grupo fue atacado de forma silenciosa y brutal. Los cuerpos fueron encontrados desmembrados con precisión. No había furia, solo eficiencia. Era como si la criatura estuviera ejecutando una sentencia determinada hacía mucho tiempo. Solo se encontró un superviviente arrodillado en el barro, murmurando palabras sin sentido. Repetía: Él nos eligió. Él lo sabía. Nosotros no lo entendemos. Tras la masacre, la operación se dio por concluida. Ningún nuevo grupo se atrevió a entrar. La zona fue declarada zona prohibida. Las rutas aéreas se desviaron. En los mapas oficiales, esa parte del Congo se convirtió en un vacío, una mancha en blanco donde la ciencia calla y el instinto de supervivencia ordena. Olvidar. Pero no todos olvidaron. Tras la retirada de las Fuerzas Armadas y la imposición del silencio oficial, ocurrió algo curioso. La selva, que había sido dañada por la presencia humana,
comenzó a reorganizarse, pero no como antes. Un nuevo orden, invisible y silencioso, pasó a regir los movimientos de las criaturas. Era como si todos supieran que ahora había un nuevo centro gravitacional, un nuevo alfa, un depredador que no ruge, pero que es temido incluso en silencio. Los búfalos comenzaron a pastar en grupos aún más cerrados. Los elefantes comenzaron a evitar los senderos que solían utilizar. Los leopardos, normalmente señores de las sombras, emigraron a regiones más lejanas. En una colina se vio a un grupo de antílopes deteniéndose al atardecer, mirando fijamente un punto en el bosque. No había ruido, no había movimiento, solo una silueta, erguida, inmóvil, observando. Era él. Caminaba erguido con el pecho hinchado y la piel manchada de barro y sangre seca. Ya no se escondía. No temía ser visto. Al contrario, quería ser reconocido. Un ser de casi 2 metros de altura, que se movía con precisión entre los árboles, como si hubiera nacido para cazar. Pero lo más inquietante no era su fuerza, era su intención. En una mañana silenciosa, unos babuinos encontraron algo colgado de un árbol bajo, la cabeza de un leopardo, recientemente abatido. No estaba allí como advertencia, estaba allí como declaración, como marca de territorio, como si dijera sin palabras, ahora esto me pertenece. Ningún otro animal se acercó a la zona durante días. Incluso los buitres evitaron la carne expuesta. Las aves dejaron de cantar en ciertas zonas. Los sonidos nocturnos cambiaron. Donde antes se oía el rugido lejano de los felinos, ahora solo se oía el arrastrar de las hojas y el crujir de las ramas. En los troncos de algunos árboles se encontraron marcas de garras, o de dedos, largas, fuertes, demasiado humanas para ser ignoradas, como si el nuevo depredador dejara pistas solo para reforzar su presencia. Lo más aterrador era que parecía consciente de su superioridad. Observaba desde lejos. No atacaba por hambre, sino por estrategia. Sus acciones no eran impulsivas. Esperaba, estudiaba, dominaba. Su mirada había cambiado. Ya no era la de un gorila. Era fría, calculadora, casi humana. Un tipo de conciencia que no debería existir en un ser así. Pero estaba ahí. En las aldeas vecinas, los chamanes comenzaron a realizar rituales para apaciguar a los espíritus de la selva. Decían que no era un animal, sino una respuesta, un castigo por todo lo que los humanos habían hecho al bosque. Otros creían que era un nuevo tipo de criatura, surgida del desequilibrio entre la naturaleza y la civilización, un símbolo vivo de que el orden natural puede romperse y reinventarse, y así, sin palabras, sin rugidos, sin guerra declarada, la selva fue conquistada. Un nuevo trono, hecho de silencio y miedo, se erigió entre las raíces antiguas. No hubo ceremonia, ni súbditos, solo una figura que reinaba con ojos atentos y manos manchadas. El verdadero rey de la selva no ruge, observa, y actúa cuando nadie mira. Lo que comenzó como un rumor perdido entre los árboles se ha convertido en una de las historias más inquietantes que jamás hayan surgido de las profundidades del continente africano. Un gorila, un ser herbívoro, durante millones de años, ha cruzado una frontera invisible, abriendo el camino a algo que la ciencia ya no puede ignorar. Su existencia ya no es solo una anomalía, es un símbolo de ruptura. Hay quienes aún dudan, científicos que insisten en clasificar los acontecimientos como desviaciones de comportamiento o trastornos provocados por el estrés ambiental. Pero lo que no pueden explicar son los rastros, los patrones, las desapariciones humanas, las imágenes captadas y, sobre todo, el impacto invisible pero real que esta criatura ha impuesto al orden ecológico. Porque si él ha cambiado, ¿quién más puede cambiar? En los libros, los gorilas siguen siendo clasificados como gentiles. En los documentales, todavía se les muestra con bandas sonoras suaves,
jugando con sus crías y alimentándose de hojas. Pero en el bosque, en el lugar donde los satélites evitan pasar y donde las cámaras dejan de funcionar, hay silencio. Y en ese silencio se está escribiendo una nueva historia, una que desafía todo lo que creemos saber sobre la evolución, el instinto y la inteligencia. No se ha registrado oficialmente ningún nuevo ataque, no se ha enviado ninguna nueva misión. El lugar ha sido eliminado de los mapas turísticos, las rutas aéreas y los registros públicos. El gobierno niega cualquier actividad inusual, pero los habitantes de las aldeas cercanas juran que sigue allí. A veces, por la noche, ven ojos reflejados entre las ramas. A veces, se despiertan con animales desaparecidos o encuentran huellas imposibles junto a las hogueras apagadas. La cuestión que queda por resolver no es solo biológica, sino filosófica. ¿Y si la naturaleza ha creado algo nuevo? ¿Y si, en respuesta a la destrucción humana, ha moldeado a su propio depredador? Uno que no solo reacciona, sino que comprende. Uno que observa, elige, aprende. Un ser que ya no pertenece al reino de los animales, ni al de los hombres. Podemos cerrar los ojos, ignorar los informes, silenciar los testimonios. Pero la selva no necesita ser escuchada. Ella responde con su presencia, y a veces su respuesta no viene en forma de tormentas, sequías o terremotos. A veces viene con pasos lentos, ojos calculadores y una mano que no debería saber matar, pero sabe. Quizás el verdadero horror no sea el gorila carnívoro. Quizás sea darse cuenta de que la naturaleza es capaz de imitarnos, incluso en nuestra violencia, en nuestra premeditación. Quizás el monstruo no haya nacido por accidente, sino como reflejo. Y si ese es el caso, ¿qué dice eso de nosotros? Ahora la pregunta es tuya. ¿Crees que la naturaleza puede crear su propio castigo? ¿O piensas que fue el hombre quien creó a esta criatura? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces la selva no necesita hablar, solo mostrarte quién manda.